Al pasar junto a la mesera, el millonario se quedó paralizado al oírla cantar una canción en chino. Era la misma que su hija cantaba antes de desaparecer hace 20 años. El aire de octubre en Guadalajara llevaba esa frescura que prometía el fin de las lluvias. Sebastián Vázquez ajustó su corbata de seda italiana mientras bajaba de la camioneta blindada frente al Hotel Casa Grande, uno de los 16 hoteles que conformaban su imperio hotelero en el occidente mexicano. A los 55 años, seguía siendo un hombre imponente, cabello entrecano perfectamente peinado hacia atrás, traje oscuro impecable y esos ojos grises que habían intimidado a competidores y socios por igual durante las últimas 2 décadas. «Buenos días, don Sebastián», lo saludó el gerente, un hombre nervioso que siempre parecía estar disculpándose por algo. «Todo está listo para la inspección». Sebastián asintió sin sonreír. Las inspecciones sorpresa eran su método favorito para mantener la calidad de sus establecimientos. En 20 años construyendo este imperio, había aprendido que los detalles marcaban la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y él no conocía otra cosa que el éxito, al menos en los negocios. Recorrió las instalaciones con la meticulosidad de un cirujano. Revisó la limpieza de las habitaciones, la presentación del personal, la temperatura del aire acondicionado, hasta la disposición de las toallas en los baños. Todo tenía que ser perfecto. La perfección era lo único que calmaba esa inquietud constante que llevaba en el pecho desde marzo de 2005. La ocupación está al 85%, reportó el gerente mientras caminaban por el lobby. Los huéspedes españoles están muy contentos con el servicio de concierge y los americanos. Sebastián dejó de escuchar. Sus ojos se habían fijado en una fotografía enmarcada en la pared. Una niña de 5 años con ojos rasgados y una sonrisa que le partía el alma cada vez que la recordaba. Era un retrato que había mandado colocar discretamente en todos sus hoteles, con una placa dorada que simplemente decía: Itzel Vázquez Tanaka, siempre en nuestros corazones. Don Sebastián, ¿está bien? La voz del gerente lo trajo de vuelta al presente. Sí, continúa con el reporte, murmuró, apartando la mirada de la fotografía, pero ya no podía concentrarse. Como siempre que veía esa imagen, su mente viajó 20 años atrás, a esa mañana de marzo cuando todo su mundo se desplomó. Itzel había desaparecido camino a la escuela. Simplemente se esfumó, como si la tierra se la hubiera tragado. Los secuestradores nunca pidieron rescate, los investigadores nunca encontraron pistas. Su pequeña niña, que cantaba canciones en japonés y mandarín con la voz más dulce del mundo, se había convertido en un fantasma que lo perseguía día y noche. Terminó la inspección con prisa y rechazó la invitación del gerente para almorzar en el restaurante del hotel. Necesitaba aire fresco, caminar, perderse entre las calles de Tlaquepaque, como hacía a veces cuando los recuerdos lo asfixiaban. Caminó sin rumbo por las calles empedradas del centro histórico, observando a los turistas que compraban artesanías y tomaban fotos. Tlaquepaque siempre le había gustado por su mezcla perfecta entre lo tradicional y lo moderno, algo que él mismo había tratado de lograr en sus hoteles, cuando el estómago le rugió. Se dio cuenta de que ya eran las 2 de la tarde y no había probado bocado. La Flor de Lis llamó su atención. Era un restaurante pequeño, acogedor, con mesas de madera maciza y paredes decoradas con talavera poblana. Nada ostentoso, pero limpio y con ese ambiente familiar que le recordaba a los restaurantes donde comía con su padre cuando era niño. «Buenas tardes», lo recibió una mesera mayor. «¿Mesa para uno?» «Sí, por favor. Algo tranquilo si es posible». Lo sentaron en una mesa junto a la ventana que daba al pequeño patio interior, donde una fuente de cantera susurraba suavemente. Pidió pozole rojo y una cerveza Corona bien fría. El lugar estaba casi vacío. Solo había otra pareja de turistas extranjeros y un hombre que leía el periódico mientras saboreaba un café. Sebastián revisaba algunos emails en su teléfono cuando la escuchó. Una voz femenina, suave y melancólica, comenzó a cantar desde la cocina. No era una canción en español. Los sonidos eran diferentes. Asiáticos. Sus manos se quedaron inmóviles sobre la mesa cuando reconoció la melodía. Mo Li Hua, la canción del jazmín, la misma que Yuki le cantaba a Itzel cada noche antes de dormir, la misma que su pequeña había aprendido a perfección, con esa pronunciación en mandarín que la hacía sonar como una niña china,
en lugar de una mexicana de 5 años. El corazón de Sebastián comenzó a latir tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Se puso de pie como un resorte, derribando casi la silla, y caminó hacia la cocina, siguiendo esa voz que le erizaba la piel. «Señor, ¿se encuentra bien?», le preguntó la mesera, pero él ni la escuchó. En la cocina, junto al fregadero, una joven limpiaba platos mientras cantaba distraídamente. Tenía unos 25 años, cabello negro y liso recogido en una coleta, rasgos delicados que mezclaban herencia indígena con algo más. Cuando lo vio parado en la entrada, se sobresaltó y dejó de cantar. «Ay, perdón. ¿Necesita algo? No debería estar aquí. Es solo para empleados», dijo con una sonrisa nerviosa. Sebastián la observó como si fuera una aparición. Los ojos, tenía los mismos ojos almendrados de Itzel, aunque más maduros, más tristes, y esa forma de inclinar la cabeza cuando hablaba. «La canción», logró susurrar. ¿Cómo sabes esa canción?», la joven lo miró extrañada, secándose las manos con un trapo. «Molly Hua, pues no sé, la he sabido desde siempre». «¿Por qué? ¿Desde siempre?». «Sí, bueno», se encogió de hombros. «No recuerdo cuándo la aprendí. Tengo varias canciones así, en idiomas que ni siquiera entiendo bien. Mi jefe dice que es bueno para el ambiente, que a los turistas les gusta escuchar música exótica». La mesera mayor apareció detrás de Sebastián. «Paloma, atiende las mesas. Y señor, por favor regrese a su lugar. La comida ya está lista». Paloma. Se llamaba Paloma. Sebastián asintió como un autómata y regresó a su mesa. Pero ya no podía probar bocado. Observaba a la joven mientras atendía a los otros clientes, buscando en cada gesto, en cada movimiento, alguna confirmación de lo imposible que su corazón le gritaba. Cuando ella se acercó para preguntarle si todo estaba bien con su comida, él la detuvo. «¿Cómo te llamas?». «Paloma. Paloma Restrepo». «¿Restrepo?». «Sí, bueno», vaciló un momento. «Es complicado. ¿Necesita algo más?». Sebastián pagó la cuenta con una propina exagerada y salió del restaurante con las piernas temblorosas. En la banqueta, se apoyó contra su camioneta y respiró profundamente varias veces. Era imposible. Itzel había desaparecido hace 20 años. Tenía 5 años. Esta joven tenía 25. Las matemáticas no mentían, pero esa canción, esa maldita canción que solo Yuki, Itzel y él conocían, sacó su teléfono y marcó un número que tenía memorizado pero que rara vez usaba. «Ernesto, soy Sebastián Vázquez. Necesito que vengas a verme. Es urgente». «¿Qué pasó, patrón?». Sebastián miró hacia la ventana del restaurante, donde podía ver la silueta de Paloma limpiando mesas. «Creo que encontré a mi hija». Paloma Restrepo terminó de limpiar la última mesa del restaurante y colgó el delantal detrás de la puerta de la cocina. Eran las 9 de la noche, y sus pies ya le dolían después de otra jornada larga en la Flor de Lis, pero no se quejaba. Había tenido trabajos peores. «Oye, Paloma», le gritó doña Carmen, la dueña del restaurante. «Ese señor que vino hoy, el del traje caro, ¿lo conoces de algo?». «¿Cuál señor?», preguntó Paloma, aunque sabía perfectamente de quién hablaba. Era difícil olvidar esos ojos grises que la habían observado como si fuera un fantasma. El que te preguntó por la canción china. Se veía muy impresionado. «No lo conozco, pero sí estaba raro el señor». Paloma se encogió de hombros. «A lo mejor le recordé a alguien». Doña Carmen la miró con esa expresión maternal que había adoptado desde que Paloma llegó a trabajar ahí. «Ten cuidado, mija. Los hombres ricos y mayores, que se interesan mucho en muchachas jóvenes. Pues ya sabes». Paloma asintió y se despidió, pero mientras caminaba hacia su pequeño departamento en la colonia Oblatos, no podía quitarse de la cabeza la reacción de ese hombre, la forma en que había preguntado por Molly Hua, como si esa canción significara algo especial para él. Su departamento era un estudio diminuto en un edificio de 3 pisos que había visto mejores días. Un cuarto que servía como sala, dormitorio y comedor, con una cocina integral y un baño tan pequeño que apenas cabía la regadera, pero era suyo, y después de años durmiendo en camas compartidas en el orfanato, valoraba cada centímetro de privacidad. Se preparó un té de manzanilla y se sentó en la única silla que tenía,
frente a la ventana que daba al patio del edificio. En la mesa, junto a su taza, brillaba su única posesión realmente valiosa, una pulsera de jade verde con caracteres chinos grabados. Se la puso en la muñeca, como hacía cada noche antes de dormir. Era lo único que tenía de su vida anterior, lo único que había sobrevivido a esos años perdidos entre los 5 y los 6 años, cuando despertó en un hospital de Puebla sin recordar cómo había llegado ahí, sin recordar su nombre, sin recordar nada excepto fragmentos extraños, el olor del jazmín, el sonido de un piano y esas canciones en idiomas que no entendía pero que conocía de memoria. Los doctores dijeron que era amnesia traumática. Algo terrible le había pasado, algo que su mente había decidido borrar para protegerla. Las trabajadoras sociales fueron amables pero eficientes. La llevaron al orfanato Hogar San José en Puebla. Le dieron el apellido Restrepo porque fue lo primero que se les ocurrió, y la registraron como Paloma porque así le gustaba que la llamaran. En el orfanato fue donde descubrió su talento para la música. Hermana Esperanza, la directora, tenía un viejo piano desafinado en el salón de actividades. Un día, cuando Paloma tenía 8 años, se sentó frente a las teclas y comenzó a tocar una melodía que salía de algún lugar profundo de su memoria. No era una canción que hubiera aprendido en el orfanato. Era algo que simplemente sabía. ¿Dónde aprendiste eso, mija?, le había preguntado hermana Esperanza, con los ojos muy abiertos. No sé, hermana, simplemente, está aquí, había respondido Paloma, señalándose la cabeza. Con los años descubrió que tenía un repertorio completo de canciones misteriosas en su memoria. Canciones en japonés, en mandarín, en coreano. Las cantaba cuando estaba sola, cuando se sentía triste o asustada. Eran como un refugio, como brazos invisibles que la abrazaban cuando más lo necesitaba. Hermana Esperanza trató de ayudarla a recordar su pasado, pero los fragmentos nunca se convertían en memorias completas. Solo imágenes sueltas. Una mujer de cabello negro tocando piano, manos suaves que le acariciaban la frente, el eco de su propia risa en una habitación llena de luz. Y siempre, esa sensación de que había perdido algo muy importante. A los 18 años salió del orfanato con una maleta pequeña, 500 pesos que le había dado hermana Esperanza, y su pulsera de jade. Trabajó en Puebla por un tiempo, mesera en una fonda, vendedora en un mercado, cantante en un bar de mala muerte donde los borrachos le gritaban piropos obscenos mientras ella interpretaba baladas en español. Después se fue a Morelia, luego a León, siempre buscando algo que no sabía qué era. En cada ciudad cantaba en restaurantes o bares, siempre con la esperanza secreta de que alguien la escuchara y le dijera: «Te conozco, sé quién eres», pero nunca pasaba. Llegó a Guadalajara hace 2 años, atraída por las historias que había escuchado sobre las oportunidades en la ciudad. Guadalajara era grande, moderna, llena de posibilidades, pero también era cara, y terminar trabajando en la Flor de Lis había sido más una necesidad que una elección. Doña Carmen era buena patrona, y el trabajo no estaba mal. Los clientes eran en su mayoría turistas y familias locales. Algunos la escuchaban cantar y le dejaban propinas extra. Había logrado ahorrar un poco de dinero, soñando vagamente con tomar clases de canto formales, o tal vez mudarse a la Ciudad de México. Pero algo había cambiado hoy. Ese hombre de ojos grises había reaccionado a Molly Hua de una forma que nunca había visto, como si esa canción fuera una llave que abriera una puerta que había estado cerrada por mucho tiempo. Se quitó la pulsera y la observó bajo la luz de la lámpara. Los caracteres chinos seguían siendo un misterio para ella, aunque había tratado de encontrar a alguien que se los tradujera. Un cliente japonés en León le había dicho que no era japonés, y otro en Morelia había sugerido que podría ser chino, pero no estaba seguro. ¿Qué significarían esas pequeñas líneas grabadas en piedra? ¿Serían una pista sobre su identidad perdida? ¿Un nombre, tal vez? ¿O tal vez las últimas palabras de alguien que la había amado antes de que todo se borrara de su memoria? Se acostó en su cama individual, pero el sueño no llegaba. En su mente seguía viendo los ojos de ese hombre, la forma en que se había quedado inmóvil cuando la escuchó cantar. Había algo familiar en él, algo que no podía identificar, pero que le causaba una extraña sensación de nostalgia. Cerró los ojos y comenzó a tararear Molly Hua, suavemente, como hacía cada noche antes de dormirse. Era su canción de cuna,
su oración, su manera de conectarse con esa parte de ella que había perdido. Mientras cantaba, por un momento le pareció escuchar el eco de otra voz cantando con ella, una voz más grave, masculina, que armonizaba perfectamente con la suya, pero cuando abrió los ojos, su pequeño departamento estaba en silencio, y ella estaba sola como siempre. Sin embargo, por primera vez en años, tuvo la extraña sensación de que tal vez, solo tal vez, ya no estaría sola por mucho tiempo. Ernesto Maldonado llegó a la mansión de Sebastián en las Lomas de Guadalajara a las 8 de la mañana del día siguiente. Era un hombre de 60 años. Ex policía judicial convertido en investigador privado, con el rostro curtido de quien había visto demasiado en sus 40 años de carrera. Conocía a Sebastián desde el caso de Itzel en 2005, y había sido el único investigador que nunca dejó de buscar pistas, incluso años después de que todos los demás se dieran por vencidos. «Buenos días, patrón», saludó mientras Sebastián lo recibía en su estudio, una habitación forrada de madera con estantes llenos de libros que nunca leía y fotografías de sus hoteles. «Ernesto, gracias por venir tan rápido». Sebastián le sirvió café en una taza de porcelana. «Lo que te voy a contar va a sonar como una locura. En este trabajo, nada me sorprende ya». Sebastián le relató su encuentro con Paloma en el restaurante, la canción, la extraña familiaridad de sus gestos. Ernesto escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta gastada. «¿Dijiste que se llama Paloma Restrepo?» «Eso es lo que me dijo. Trabaja en la Flor de Lis, en Tlaquepaque». «¿Y qué edad aparenta?» 25 años, más o menos». Ernesto hizo unos cálculos mentales. Si Itzel tuviera vida, tendría exactamente 25 años. Nació en marzo del 2000. El corazón de Sebastián se aceleró. «Lo sé, por eso te llamé». «Está bien, patrón. Voy a investigar todo lo que pueda sobre esta Paloma Restrepo. Pero necesito que se prepare para cualquier resultado. Las esperanzas falsas duelen más que la incertidumbre». Ernesto se puso a trabajar inmediatamente. Sus contactos en el registro civil, en hospitales y en servicios sociales le debían favores acumulados durante décadas. Para el mediodía ya tenía los primeros datos. «La cosa se pone interesante, patrón», le reportó por teléfono. Paloma Restrepo fue encontrada en marzo de 2006 en las calles del Centro Histórico de Puebla. Una menor de edad, aparentemente de 5 o 6 años, con amnesia traumática, la llevaron al orfanato Hogar San José. Sebastián sintió que las piernas se le aflojaban. Marzo de 2006, exactamente un año después de la desaparición de Itzel. Y hay más, la descripción física coincide. Cabello negro, ojos rasgados, complexión delgada. La edad estimada en ese momento era de 5 a 6 años. Dios mío. Pero eso no es todo. Conseguí hablar con María Elena Contreras, la trabajadora social que la atendió. Me dijo que la niña hablaba español con un acento diferente y que ocasionalmente murmuraba palabras en idiomas orientales. A Sebastián se le secó la garganta. ¿Idiomas orientales? ¿Japonés? Según creía doña María Elena, y algo más que sonaba chino. La niña también tenía una marca de nacimiento pequeña en el pulso izquierdo. Sebastián casi tiró el teléfono. La marca de nacimiento en forma de corazón diminuto. Solo él y Yuki la conocían. Era tan pequeña que casi no se notaba, pero estaba ahí, como una señal secreta que solo los padres podían reconocer. «Ernesto, necesitas conseguir más información, todo lo que puedas». «Ya estoy en eso, patrón, pero también necesitamos ser muy cuidadosos. Si realmente es, bueno, si es quien creemos, han pasado 20 años. Ella ha construido una vida nueva. No podemos simplemente llegar y voltearle el mundo de cabeza». Sebastián pasó los siguientes 3 días en un estado de ansiedad constante. No podía concentrarse en los negocios, no podía dormir, apenas comía. Regresó al restaurante 2 veces más, ordenando diferentes platillos solo para escuchar cantar a Paloma y observar cada uno de sus gestos. La tercera vez que fue, ella se acercó a su mesa con una sonrisa cautelosa. «Usted es el señor de Molijuá, ¿verdad?» «Sí, soy Sebastián Vázquez», extendió la mano. «Perdona si te he incomodado viniendo tanto». «No, no se preocupe, es solo que, bueno, es raro. Casi nadie conoce esa canción. ¿Te molestaría si te pregunto dónde la aprendiste?» Paloma vaciló un momento, mordiéndose el labio inferior en un gesto que le partió el corazón a Sebastián.
Era exactamente lo mismo que hacía Itzel cuando estaba nerviosa. La verdad es que no lo sé. Tengo algunas lagunas en mi memoria, de cuando era muy pequeña. Lagunas, amnesia. Los doctores dicen que algo traumático me pasó cuando tenía 5 o 6 años. No recuerdo casi nada de antes de esa edad, excepto algunas canciones y sensaciones vagas. Sebastián sintió una mezcla de dolor y esperanza tan intensa que tuvo que esforzarse para mantener la voz calmada. Debe ser muy difícil vivir así, a veces, pero uno se acostumbra. Las canciones me ayudan. Es como si fueran un puente hacia algo que perdí. Esa noche, Sebastián tomó una decisión. Al día siguiente regresó al restaurante con una propuesta. Paloma, me gustaría hacerte una oferta de trabajo. Ella lo miró sorprendida. ¿Trabajo? Soy dueño de una cadena de hoteles. Estoy buscando entretenimiento musical para algunos de mis establecimientos. Tu voz es excepcional. Te pagaría el triple de lo que ganas aquí. Más clases de canto profesionales. Los ojos de Paloma se abrieron como platos. Habla en serio, completamente. Pero tendríamos que empezar con ensayos privados en mi casa, para evaluar tu rango vocal y preparar un repertorio adecuado. Paloma se quedó callada por un momento, claramente luchando entre la oportunidad y la desconfianza natural que había desarrollado hacia los hombres mayores con dinero. ¿Por qué yo? Hay muchos cantantes profesionales en Guadalajara. Porque tienes algo especial, algo que no se puede enseñar. Sebastián la miró directamente a los ojos. Y porque creo que mereces una oportunidad. Después de 2 días de reflexión, Paloma aceptó, renunció a la flor de lis, con una mezcla de nerviosismo y emoción que no había sentido en años. La primera clase de canto fue en el estudio de música que Sebastián había mandado construir en su mansión después de la desaparición de Itzel. Era una habitación que había permanecido cerrada durante casi 20 años, con un piano de cola Steinway que Yuki había elegido personalmente. Cuando Paloma entró al estudio, se quedó inmóvil por varios segundos, observando el piano con una expresión extraña. «Es hermoso», murmuró, acercándose lentamente al instrumento. «¿Sabes tocar?» «No lo sé». Extendió una mano temblorosa hacia las teclas. «A veces siento como si pudiera, pero cuando lo intento, no sale nada». Durante esa primera sesión, Sebastián la escuchó cantar varias canciones, incluyendo Molihua. Su técnica era natural pero sin pulir. Su voz tenía un timbre único que le erizaba la piel. Pero lo que más lo conmovió fue la forma en que se movía por el estudio, como si reconociera cada rincón. Cuando terminaron, él la acompañó hasta la puerta principal. «¿Te sientes cómoda aquí?», le preguntó. Paloma lo miró con una sonrisa extraña. «Es raro, pero sí, es como si hubiera estado aquí antes. Debe ser la música. Las casas con piano siempre me parecen familiares». Esa noche, mientras Paloma regresaba a su departamento, Sebastián recibió la llamada que había estado esperando. «Patrón, tengo los resultados preliminares». La voz de Ernesto sonaba emocionada. «Conseguí una muestra de ADN de la taza que usó en el restaurante. La comparé con la muestra que tenemos de Itzel del 2005. Y es ella, patrón. Paloma Restrepo es su hija. Marzo de 2005. Guadalajara. Carmen Vázquez Delgado». Ajustó sus lentes de lectura mientras revisaba los expedientes de los alumnos en su oficina de coordinación pedagógica del Colegio Montes de Oca. A los 35 años, era una mujer meticulosa, conservadora hasta la médula, casada con Roberto Delgado, un abogado especialista en derecho familiar, que compartía sus valores tradicionales sobre la familia y la sociedad. Carmen siempre había vivido a la sombra de su hermano mayor. Mientras Sebastián construía su imperio hotelero, ella se conformaba con su trabajo en la escuela privada más prestigiosa de Guadalajara. Pero lo que más la molestaba no era el éxito de su hermano, sino su elección de esposa. Yuki Tanaka había llegado a México como parte de un programa de intercambio cultural, una japonesa menuda y elegante, que tocaba el piano como Los Ángeles y que se había robado el corazón de Sebastián desde el primer encuentro. Para Carmen, esa unión era una afrenta a las tradiciones familiares. Los Vázquez eran una familia mexicana de abolengo, con raíces que se remontaban a la época colonial. ¿Cómo se atrevía su hermano a traer a una extranjera a contaminar su linaje? La pequeña Itzel era la prueba viviente de esa contaminación.
Con sus ojos rasgados y su cabello liso como seda, la niña era hermosa. Eso Carmen no podía negarlo, pero cada vez que la veía, sentía una punzada de resentimiento. Esa criatura mestiza recibiría toda la herencia de los Vázquez, mientras que sus propios hijos tendrían que conformarse con las migajas. Roberto compartía sus sentimientos. En las cenas familiares, cuando creían que nadie los escuchaba, comentaban en voz baja sobre la situación de Sebastián. «Es una lástima», decía Roberto. «Sebastián podría haber tenido hijos con una mujer decente, de buena familia mexicana. La niña ni siquiera parece nuestra», agregaba Carmen. «Y esos nombres orientales que le está enseñando Yuki, es como si quisiera borrar su lado mexicano». El plan había surgido casi por accidente. Carmen conocía a través de Roberto a varios criminales que habían pasado por su bufete. Uno de ellos, un hombre llamado El Coyote que trabajaba para el cartel de Jalisco Nueva Generación, le había mencionado que el negocio de los secuestros estaba muy rentable. Solo sería para darle un susto a mi hermano, le había explicado Carmen a Roberto una noche de febrero. Un secuestro rápido, pedimos poco dinero, y cuando Sebastián se dé cuenta de lo peligroso que es tener una familia así, tal vez reconsidere su matrimonio. La ubicación de Carmen en la escuela la convertía en la informante perfecta. Conocía los horarios de Itzel, sabía exactamente cuándo salía, por qué puerta, quién la recogía cada día. También sabía que los miércoles Yuki tenía clases de piano hasta tarde y que Sebastián estaría en una junta de negocios. Dejando a la niña al cuidado del chofer, el miércoles 15 de marzo de 2005, Carmen llamó fingiendo ser de la escuela. «Señor López, disculpe la molestia. Soy Carmen Vázquez, de Coordinación Pedagógica». La niña Itzel se sintió un poco mal del estómago. Su papá ya viene por ella, así que puede retirarse. El chofer, confiando en la autoridad de la coordinadora, se fue sin sospechar nada. Carmen observó desde su ventana cómo dos hombres se acercaron a Itzel cuando salía del colegio. La niña, acostumbrada a obedecer a los adultos, los siguió sin resistencia cuando le dijeron que su papá los había enviado. Lo que Carmen no sabía era que el Coyote tenía otros planes. En lugar de un secuestro simple por dinero, él vio una oportunidad de oro, una niña bonita, aparentemente de buena familia, que podía venderse a las redes de tráfico humano que operaban entre México y Estados Unidos. Junio de 2005. Montañas de Jalisco. Itzel había estado 3 meses en una casa abandonada en las montañas, junto con otros niños secuestrados. Los criminales la habían mantenido dopada la mayor parte del tiempo, para evitar que llorara o causara problemas. La pequeña había perdido peso, tenía pesadillas constantes, y su mente había comenzado a protegerse bloqueando los recuerdos más dolorosos. Durante las noches, cuando el miedo la consumía, se refugiaba en las canciones que Yuki le había enseñado. Moli Hua se convirtió en su mantra, en su forma de mantener viva la conexión con el amor que había conocido antes de que su mundo se convirtiera en pesadilla. La operación policial que cambió todo fue resultado de una venganza entre carteles rivales. Los federales habían recibido información sobre la ubicación de varias casas de seguridad del cartel de Jalisco Nueva Generación. El operativo comenzó al amanecer del 20 de junio. En medio del tiroteo, Itzel logró escapar. Aterrorizada por los disparos, corrió hacia la montaña sin mirar atrás. Sus pequeños pies descalzos sangraron contra las piedras y espinas, pero el instinto de supervivencia la mantuvo corriendo hasta que el agotamiento la venció. La encontró un comerciante de Puebla llamado Aurelio Mendoza, que viajaba por la región comprando artesanías para revender en su tienda. Aurelio vio a la niña desmayada junto al camino, sucia, desnutrida, claramente traumatizada. Su primer instinto fue llevarla al hospital más cercano, que resultó ser uno en Puebla. En el hospital, los médicos determinaron que la menor sufría de amnesia traumática severa. No recordaba su nombre, no sabía dónde vivía, no reconocía a nadie. Las autoridades la clasificaron como menor en situación de abandono y la transfirieron al orfanato Hogar San José. Presente, octubre de 2025. Carmen nunca había podido vivir en paz con lo que había hecho. Durante 20 años, había cargado con la culpa de haber sido responsable de la desaparición de Itzel. Cada vez que veía a Sebastián en reuniones familiares, notaba cómo la pérdida lo había endurecido, cómo había construido murallas emocionales que lo aislaban del mundo.
El matrimonio de Sebastián con Yuki se había desmoronado, tal como Carmen había esperado, pero el precio había sido demasiado alto. La culpa la carcomía por dentro, especialmente cuando Roberto comenzó a presionarla para que confesara. «Carmen, esto no puede seguir así», le decía a su esposo. «Sebastián tiene derecho a saber la verdad». «No puedo, Roberto. Si confieso, voy a la cárcel. Nuestros hijos se quedarían sin madre. Pero vivir con esta mentira nos está destruyendo». Carmen había desarrollado un trastorno de ansiedad que la obligaba a tomar medicamentos. No podía ver noticias sobre secuestros sin tener ataques de pánico. Había intentado varias veces acercarse a Sebastián para confesarle todo, pero siempre perdía el valor en el último momento. Lo que más la atormentaba era saber que Itzel podría estar viva en algún lugar. Durante años había contratado discretamente a investigadores privados para buscar a la niña, pero nunca había encontrado pistas concretas. La posibilidad de que su sobrina hubiera sobrevivido solo intensificaba su culpa. Últimamente había notado un cambio en Sebastián. Su hermano parecía más inquieto de lo usual, más distraído. En la última reunión familiar, había mencionado algo sobre una cantante en uno de sus hoteles, pero Carmen no le había prestado mucha atención. Hasta ahora, la noche anterior, Roberto había llegado a casa con información preocupante. Uno de sus contactos en el Ministerio Público le había mencionado que Ernesto Maldonado, el investigador que había trabajado en el caso de Itzel, estaba haciendo preguntas nuevas. Pedía expedientes viejos. Contactaba a testigos que habían permanecido en silencio durante años. «¿Crees que Sebastián encontró algo?», le preguntó Carmen, con las manos temblorosas. «No lo sé, pero si Ernesto está investigando de nuevo, es porque tu hermano tiene una pista sólida». Carmen se levantó de la cama y caminó hacia la ventana de su recámara. La vista de Guadalajara de noche normalmente la tranquilizaba, pero esta vez solo intensificó su ansiedad. Si Sebastián había encontrado a Itzel, si la niña estaba viva y regresaba a su vida, sería cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Y cuando eso pasara, su mundo se desmoronaría completamente. Tendría que actuar rápido. Tendría que protegerse, proteger a su familia, cuidar los secretos que había guardado durante 20 años, sin importar el costo. Las clases de canto en la mansión de Sebastián se habían convertido en la parte más esperada de la semana para Paloma. 3 veces por semana, los lunes, miércoles y viernes, llegaba puntualmente a las 4 de la tarde. El estudio de música, con sus paredes forradas de madera y el majestuoso piano Steinway, se había transformado en su refugio. «Hoy vamos a trabajar en el vibrato», le decía Sebastián, aunque él no era maestro de canto profesional. Había contratado discretamente a una profesora, la maestra Eugenia Sandoval, pero prefería estar presente en cada sesión. Paloma se había acostumbrado a su presencia. Al principio le parecía extraño que el dueño de los hoteles se involucrara tanto en su entrenamiento musical, pero había algo en la forma en que la miraba, algo paternal y protector, que la hacía sentir segura. «¿Sabe qué, don Sebastián?», le dijo un miércoles después de cantar Cielito Lindo. «A veces siento como si hubiera cantado estas canciones antes, pero en otro lugar, con otra persona». Sebastián sintió un nudo en la garganta. «¿Qué tipo de lugar?». «No lo sé bien. Una casa grande, con mucha luz, y había alguien más cantando conmigo, alguien que me enseñaba las palabras en otros idiomas. Durante estas semanas, Sebastián había observado cada gesto de Paloma, cada expresión, buscando rastros de la niña que había perdido cuando ella se concentraba mucho. Fruncía ligeramente el ceño, exactamente como hacía Itzel. Cuando se reía, ladeaba la cabeza hacia la izquierda. Cuando estaba nerviosa, se mordía el labio inferior. Un día, mientras Paloma practicaba escalas, Sebastián se acercó al piano y comenzó a tocar una melodía simple. Era una canción que Yuki solía tocar mientras Itzel cantaba, una nana japonesa llamada Takeda no Komoriuta. Paloma se detuvo inmediatamente, con los ojos muy abiertos. «Esa canción», susurró. «¿La conoces?». «Yo, no sé, pero cuando la escucho siento ganas de llorar». «¿Cómo se llama?». «Takeda no Komoriuta». Es una canción de cuna japonesa. Paloma se acercó lentamente al piano. Como hipnotizada, podría intentar cantarla,
Sebastián asintió y comenzó a tocar de nuevo. Para su asombro, Paloma comenzó a cantar en japonés perfecto, con una pronunciación impecable y una entonación que le erizó la piel. Era exactamente como la cantaba Itzel a los 5 años. Cuando terminó la canción, ambos se quedaron en silencio. Paloma tenía lágrimas en los ojos sin entender por qué. «No entiendo qué me está pasando», murmuró. «Es como si mi cuerpo recordara algo que mi mente ha olvidado». Sebastián se acercó a ella y por primera vez se atrevió a tocar su hombro suavemente. A veces la música llega a lugares que las palabras no pueden alcanzar. Esas tardes en el estudio se habían convertido en momentos de conexión profunda. Sebastián le contaba historias sobre sus hoteles, sobre sus viajes, sobre la importancia de perseguir los sueños. Paloma le hablaba de sus años en el orfanato, de las ciudades donde había trabajado, de su esperanza secreta de algún día recordar quién había sido antes. «¿Nunca ha estado casado, don Sebastián?», le preguntó un día mientras tomaban té después de la clase. La pregunta lo tomó desprevenido. «Sí, estuve casado, hace mucho tiempo. ¿Qué pasó? Perdimos algo muy importante, y ese dolor fue más fuerte que nuestro amor». Paloma lo observó con esos ojos almendrados que tanto le recordaban a Yuki. ¿Era ella músico también? Sí, tocaba el piano hermosamente, como un ángel. Debe extrañarla mucho. Todos los días. Sebastián miró por la ventana. Pero a veces pienso que las personas que amamos nunca se van realmente. Se quedan en la música que nos enseñaron, en los recuerdos que construimos juntos. Durante este tiempo, Ernesto había estado trabajando incansablemente en segundo plano. Había localizado a Yuki Tanaka en Kioto, Japón, donde trabajaba como profesora de música en un conservatorio privado. Después de 20 años, ella seguía soltera. Seguía buscando a su hija perdida. «Patrón», le reportó Ernesto una noche. «Hablé con Yuki por teléfono. Fue difícil. Cuando le dije que creemos haber encontrado a Itzel, se desplomó. Lleva 20 años sin dejar de buscarla. ¿Qué dijo? Quiere regresar a México inmediatamente, pero le sugerí que esperáramos hasta estar completamente seguros. No podemos crear falsas esperanzas». «¿Qué más necesitas para estar seguro?» «Una segunda muestra de ADN tomada directamente. Y tal vez sería bueno que usted comenzara a preparar a Paloma para la posibilidad de recuperar su memoria». Sebastián sabía que Ernesto tenía razón. Pero cada día que pasaba con Paloma sin revelarle la verdad, se sentía como una traición. Especialmente cuando notaba cómo ella había comenzado a relajarse en su presencia, cómo había empezado a confiar en él, de una manera que jamás había confiado en nadie. Un viernes por la tarde, mientras caminaban por los jardines de la mansión, después de una clase particularmente emotiva, Paloma se detuvo junto a la fuente de cantera. «Don Sebastián, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Por supuesto. ¿Por qué hace todo esto por mí? Apenas me conoce, y ya me está dando oportunidades que nunca pensé que tendría». Sebastián se quedó callado por un momento, luchando con la verdad que se moría por revelar. «Porque veo algo especial en ti, algo que me recuerda que todavía hay belleza en el mundo. A veces siento como si lo conociera de antes», confesó Paloma. «Como si hubiera estado en esta casa, en este jardín. Es la sensación más extraña. ¿Te incomoda?» «No, para nada. Al contrario, me hace sentir segura, como si hubiera llegado a casa después de un viaje muy largo». Esa noche, Sebastián tomó una decisión. Llamó a Ernesto. «Programa la segunda prueba de ADN para la próxima semana y contacta a Yuki. Es hora de que sepa que su hija está viva». «¿Estás seguro, patrón?» «Completamente. Paloma merece saber quién es, y yo merezco tener de vuelta a mi hija». Pero había una complicación que Sebastián no había previsto. Esa misma noche, Carmen Vázquez Delgado estaba estacionada en su auto, a una cuadra de la mansión, observando cómo Paloma salía después de su clase de canto. Durante las últimas semanas, había seguido discretamente a la joven, había averiguado su rutina, había visto las sonrisas que intercambiaba con Sebastián al despedirse, y poco a poco, un terror frío se había apoderado de ella. Los rasgos faciales de Paloma, su edad, esa forma de caminar que le resultaba dolorosamente familiar, todas las piezas estaban cayendo en su lugar, formando un rompecabezas que Carmen había esperado no tener que enfrentar jamás mientras veía alejarse el taxi de Paloma.
Carmen marcó el número de Roberto. «Necesitamos hablar», le dijo cuando él contestó. «Creo que nuestro peor temor se está haciendo realidad». «¿Qué pasa?» Sebastián la encontró. Encontró a Itzel. El silencio al otro lado de la línea le confirmó que Roberto entendía perfectamente las implicaciones de esas palabras. Su mundo cuidadosamente construido sobre mentiras y secretos estaba a punto de colapsar, y ella tendría que decidir qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para protegerse. Carmen no había dormido en 3 noches. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Paloma superpuesto con el de la pequeña Itzel que recordaba de 20 años atrás. Los mismos ojos almendrados, la misma sonrisa tímida, incluso esa forma particular de inclinar la cabeza cuando escuchaba música. Roberto la encontró en la cocina de su casa de las Águilas a las 5 de la mañana, tomando su cuarto café de la madrugada. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban ligeramente. «Carmen, esto no puede seguir así. Tienes que calmarte». «¿Calmarme?» Carmen dio un golpe a la mesa. «Roberto, ¿no entiendes lo que está pasando? Sebastián encontró a Itzel. Mi vida, nuestra vida, todo se va a acabar. Pero no estás segura de que sea ella. Por favor, la he seguido durante 2 semanas. He visto cómo canta, cómo se mueve, cómo sonríe. Es idéntica a como era Itzel de pequeña. Y Sebastián, Roberto, deberías ver cómo la mira, como si hubiera encontrado el tesoro más grande del mundo». Roberto se sentó junto a su esposa y tomó sus manos temblorosas. «Está bien, supongamos que tienes razón. Supongamos que es Itzel. Eso no significa que vaya a recordar lo que pasó. Tenía 5 años, Carmen. Y según tú, la chica tiene amnesia. Pero, ¿y si recuerda? ¿Y si los médicos encuentran una forma de recuperar su memoria? ¿Y si Sebastián contrata a más investigadores?» Carmen se levantó abruptamente. «Roberto, yo estuve en esa escuela. Yo di la información. Si hacen una investigación profunda, van a encontrar mi conexión con todo esto». Durante los siguientes días, Carmen comenzó su propia investigación. Contrató a un investigador privado diferente a Ernesto, un hombre menos escrupuloso llamado Raúl Mendoza, y le pidió que averiguara todo lo posible sobre Paloma Restrepo. Los resultados llegaron a su oficina una semana después. El expediente era alarmantemente completo: lugar de nacimiento registrado, historial del orfanato, trabajos anteriores, e incluso fotografías tomadas sin que Paloma lo supiera. Pero lo que más le preocupó a Carmen fue el último informe de Raúl. Había visto a Ernesto Maldonado entrando y saliendo de registros civiles, hospitales y oficinas gubernamentales, claramente siguiendo el rastro de Paloma. «Señora, el investigador de su hermano está haciendo las mismas preguntas que yo», le reportó Raúl por teléfono, «y ha estado muy interesado en archivos del 2005 y 2006. Si me permite sugerirle, creo que su hermano ya sabe algo muy específico sobre esta joven». Carmen colgó el teléfono con las manos sudorosas. Ya no había duda. Sebastián sabía que Paloma era Itzel. Era solo cuestión de tiempo, antes de que toda la verdad saliera a la luz. Esa noche, después de que Roberto se durmiera, Carmen se dirigió a su estudio y abrió una caja fuerte oculta detrás de un cuadro. Adentro guardaba documentos que pensó nunca tendría que usar: números de teléfono de contactos peligrosos, cuentas bancarias secretas y un sobre con fotografías comprometedoras de varios funcionarios públicos que había coleccionado como seguro durante años. Su primer movimiento fue sutil pero efectivo. A través de sus contactos en círculos sociales conservadores, comenzó a esparcir rumores sobre Paloma. «¿Ya supiste del nuevo proyecto de Sebastián?», le comentó a Esperanza Morales durante el almuerzo del club de damas. «Contrató a una cantante, de esas que trabajan en bares. Dicen que es muy bonita, pero ya sabes cómo son esas muchachas». «¿En serio? ¿Y para qué la quiere?». «Dice que para entretenimiento en sus hoteles, pero Roberto piensa que puede ser algo más personal». Carmen bajó la voz. «Ya conoces a mi hermano. Desde que se divorció, ha tenido sus aventuras». La información se extendió rápidamente por los círculos sociales de Guadalajara. En menos de una semana, ya había versiones distorsionadas circulando sobre la relación entre Sebastián y su protegida, pero Carmen no se conformó con rumores. Necesitaba algo más directo. Usando uno de sus contactos en el periódico local, logró que un fotógrafo siguiera a Paloma durante varios días. Las fotos, tomadas desde lejos y con teleobjetivo,
Mostraban a Paloma saliendo de la mansión de Sebastián, a veces con expresión seria, otras sonriendo. El artículo apareció en la sección de sociales una semana después, con el título El magnate hotelero Sebastián Vázquez y su nueva musa musical. El texto insinuaba una relación romántica entre el empresario de 55 años y la joven cantante de 25. Cuando Paloma vio el artículo, se sintió humillada y confundida. Llegó a su clase de canto con los ojos enrojecidos de haber llorado. «Don Sebastián, necesito hablar con usted», le dijo apenas entró al estudio. «¿Qué pasa, Paloma? Te ves alterada». Ella le mostró el periódico. «¿Usted vio esto?» Sebastián leyó el artículo con el ceño fruncido, su enojo creciendo con cada línea. «Paloma, esto no es más que chisme barato. No te preocupes por... Pero ya todo mundo lo está leyendo». Paloma se secó una lágrima. «Mi vecina me preguntó esta mañana si era cierto que yo era su amante. Don Sebastián, yo nunca he hecho nada malo. Nunca he sido esa clase de mujer. Por supuesto que no. Y cualquiera que te conozca sabe que eres una persona decente y trabajadora. Pero, ¿y si esto afecta las oportunidades que me está dando? ¿Y si la gente piensa que el único motivo por el que me contrató fue para otras cosas?» Sebastián sintió una rabia profunda creciendo en su pecho. Alguien estaba tratando de lastimar a Paloma deliberadamente, y él tenía una sospecha muy clara de quién podría ser. «Paloma, escúchame bien», le dijo, tomando sus manos. «No voy a permitir que nadie te lastime. Voy a averiguar quién está detrás de esto y me voy a encargar de que se detenga». Esa misma tarde, Sebastián llamó a Ernesto. «Alguien está saboteando a Paloma. Quiero que averigües quién filtró esa información al periódico». «Ya estoy en eso». «Patrón, y tengo mis sospechas». «¿Cuáles?» «Su hermana Carmen ha estado haciendo preguntas sobre usted y sobre Paloma. Mis contactos la han visto en lugares donde no debería estar, hablando con personas que no debería conocer». «Carmen, patrón, hay algo más. He estado revisando los archivos del secuestro de Itzel y hay inconsistencias que nunca noté antes. Su hermana trabajaba en la escuela donde estudiaba Itzel. Tenía acceso a información sobre horarios, rutinas». Sebastián sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «Estás sugiriendo que Carmen...» «Estoy sugiriendo que su hermana sabía mucho más sobre la desaparición de Itzel de lo que nos dijo en 2005. Y ahora que Paloma ha aparecido en su vida, Carmen está actuando como alguien que tiene mucho que perder». Esa noche, mientras Carmen revisaba obsesivamente las redes sociales buscando más menciones sobre Sebastián y Paloma, su teléfono sonó. Era Raúl Mendoza. «Señora, tenemos un problema. El investigador de su hermano estuvo hoy en mi oficina, haciendo preguntas sobre usted». Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué tipo de preguntas?» «Sobre nuestro trabajo juntos. Sobre por qué la contraté para investigar a Paloma Restrepo, señora. Creo que saben que usted está involucrada en esto». Después de colgar, Carmen se quedó inmóvil en su silla durante varios minutos. Roberto la encontró así cuando llegó del trabajo. «¿Qué pasa, amor?» Carmen lo miró con ojos llenos de pánico. «Se acabó, Roberto. Sebastián sabe que estoy detrás de los rumores sobre Paloma. Y si sigue investigando, va a descubrir todo lo demás. ¿Qué vamos a hacer?» Carmen se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Abajo, las luces de Guadalajara brillaban como estrellas caídas. «No lo sé, pero no puedo ir a la cárcel, Roberto. No puedo dejar a nuestros hijos sin madre por algo que pasó hace 20 años. Carmen, tal vez es hora de que...» «No», lo interrumpió. «No voy a confesar. No voy a destruir nuestra familia por salvar mi conciencia». Roberto la observó con una mezcla de amor y terror. Conocía esa expresión en el rostro de su esposa. Era la misma que había tenido cuando planeó el secuestro de Itzel 20 años atrás. Y sabía que Carmen era capaz de cualquier cosa para proteger sus secretos. Ernesto Maldonado llegó a la mansión de Sebastián con una caja de cartón llena de documentos, fotografías y grabaciones. Habían pasado 2 semanas desde que comenzó a investigar la conexión de Carmen con el sabotaje contra Paloma, y lo que había descubierto era mucho peor de lo que cualquiera de los dos había imaginado. «Patrón, siéntese», le dijo Ernesto, colocando la caja sobre el escritorio del estudio. «Lo que le voy a mostrar va a cambiar todo». Sebastián se acomodó en su silla de cuero, preparándose mentalmente para lo peor. «Enséñame todo».
Ernesto sacó una carpeta manila y la abrió cuidadosamente. Empecemos por el principio. Marzo de 2005, día del secuestro. Su hermana Carmen trabajaba como coordinadora pedagógica en el Colegio Montes de Oca. Tenía acceso completo a los horarios de todos los estudiantes, incluyendo Itzel. Eso ya lo sabíamos. Pero lo que no sabíamos es esto. Ernesto le mostró una serie de documentos. Registros telefónicos de la escuela del día del secuestro. A las 2:47 de la tarde. Alguien llamó desde la oficina de coordinación pedagógica al chofer de ustedes, identificándose como personal de la escuela y diciéndole que se retirara porque el papá de Itzel ya venía por ella. Sebastián sintió un frío en el estómago. Carmen hizo esa llamada. No hay forma de probarlo directamente, pero ella era la única con autoridad para hacer ese tipo de llamadas desde esa oficina. Y hay más. Ernesto sacó otra carpeta. Movimientos bancarios inusuales en la cuenta de Carmen durante febrero y marzo de 2005. Retiros en efectivo por cantidades que no coinciden con su salario de maestra. ¿Cuánto dinero? Suficiente para pagar a un grupo de secuestradores por servicios de consultoría. Y aquí viene lo peor. Patrón. Ernesto conectó una grabadora vieja y presionó play. La voz que salió era áspera, claramente de un hombre mayor. Oiga, señora Carmen, lo que me está pidiendo no es tan fácil. Un secuestro express de una niña rica. Eso tiene sus riesgos. Pero si me paga lo que acordamos, puedo conseguir a los muchachos indicados. Sebastián se quedó paralizado. ¿Esa es la voz de Carmen? No, pero escuche la respuesta. Una voz femenina, más débil pero claramente audible, respondió. Solo quiero asustar a mi hermano, nada más. La niña no debe resultar lastimada. Dios mío. Sebastián se llevó las manos a la cabeza. ¿Cómo conseguiste esto? El hombre de la grabación se llama Aurelio, el Coyote Mendoza. Fue detenido en 2018 por tráfico de drogas. Antes de morir en prisión el año pasado, decidió cooperar con las autoridades. Esta grabación estaba en los archivos de la Fiscalía Federal. Clasificada como evidencia en casos sin resolver, Ernesto siguió sacando documentos de la caja. Pero hay más. Después del secuestro, Carmen siguió en contacto con algunos de los criminales involucrados. Tengo registros de llamadas telefónicas y transferencias de dinero hasta 2008. Aparentemente, estaba pagándoles para que no hablaran. ¿Por qué pararon los pagos en 2008? Porque la mayoría de los secuestradores originales habían muerto. Guerra entre carteles. Solo quedó vivo uno de ellos, Jesús, el Flaco Hernández. Y aquí viene lo más importante, patrón. Ernesto le mostró una fotografía borrosa de un hombre delgado con tatuajes en los brazos. El Flaco está vivo y está dispuesto a hablar. Le prometí que su testimonio podría reducir su sentencia actual. Me contó toda la operación. ¿Qué dijo? Que el plan original de Carmen era un secuestro falso. Iban a tomar a Itzel por unas horas, asustar a la familia y después rescatarla, para que Carmen se viera como la heroína que ayudó a encontrarla. El objetivo era crear conflicto entre usted y Yuki, hacer que el matrimonio se tambaleara. Sebastián sintió una mezcla de horror y rabia que nunca había experimentado antes, pero algo salió mal. Exacto. El coyote decidió que una niña bonita de familia rica valía más en el mercado negro que el dinero que Carmen le estaba pagando. Sin decirle a Carmen, vendió a Itzel a una red de tráfico humano. ¿Carmen sabía esto? Al principio no, pero cuando se dio cuenta de que los secuestradores no iban a devolver a Itzel como estaba planeado, entró en pánico. Según el Flaco, Carmen los contactó desesperada, ofreciéndoles más dinero para que regresaran a la niña, pero ya era demasiado tarde. Ernesto sacó el último documento de la caja. Patrón, durante 20 años su hermana ha sabido que Itzel podría estar viva. Ha contratado investigadores privados, ha seguido pistas, ha hecho todo lo posible por encontrarla, pero siempre en secreto, porque confesar significaría admitir su culpabilidad. Sebastián se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana. Sus manos temblaban de ira. Mi hermana, mi propia hermana destruyó mi familia por celos, por prejuicio contra Yuki. Hay algo más, patrón. El Flaco me dijo dónde estaba escondida Itzel cuando logró escapar, una casa en las montañas de Jalisco, cerca del pueblo de Tapalpa, durante el operativo federal de junio de 2005. Varios niños lograron huir. Itzel fue uno de ellos. ¿Y por qué terminó en Puebla? Pura casualidad.
Un comerciante que viajaba por la región la encontró desmayada en el camino. Su primer instinto fue llevarla al hospital más cercano, que estaba en Puebla. Si hubiera decidido llevarla a Guadalajara, usted habría recuperado a su hija hace 20 años. Sebastián cerró los ojos, imaginando todos los años perdidos, todas las noches que había llorado por su hija, todos los momentos importantes que se había perdido de la vida de Itzel. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Ernesto guardó los documentos cuidadosamente. Eso depende de usted, patrón. Tenemos evidencia suficiente para que Carmen vaya a prisión por secuestro, asociación delictuosa y obstrucción de justicia. Pero también tenemos que pensar en Paloma. Ella merece saber la verdad sobre quién es. Pero también merece decidir si quiere que su tía vaya a la cárcel. ¿Cuándo le vamos a decir a Paloma quién es realmente? Pronto, Yuki llega de Japón mañana. Ya no podemos seguir manteniendo este secreto. Esa noche, Sebastián no pudo dormir. Se quedó despierto en su estudio, mirando las fotografías de la investigación, sintiendo cómo 20 años de dolor se transformaban en sed de venganza. Su hermana había destruido todo lo que él más amaba, por sus prejuicios, por su envidia, por su incapacidad de aceptar que él había encontrado la felicidad con una mujer diferente a lo que ella consideraba apropiado. Pero también pensó en Paloma, en cómo había florecido durante estas semanas, en la confianza que había depositado en él. Su hija había sobrevivido a un trauma inimaginable y había construido una vida nueva desde cero. Tenía derecho a destruir esa paz con revelaciones que podrían traumatizarla nuevamente. A las 3 de la madrugada, tomó una decisión. Marcó el número de Carmen. «Sebastián, ¿qué pasa? Son las 3 de la mañana. Necesitamos hablar, Carmen. Mañana, en mi oficina, a las 10. ¿De qué se trata?» «Tú sabes perfectamente de qué se trata». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Sebastián, yo. Mañana. Carmen. Trae a Roberto si quieres. Van a necesitar un abogado». Después de colgar, Sebastián se sirvió un whisky y brindó en silencio por su hija reencontrada. Mañana comenzaría la justicia que había esperado durante 20 años. El Hotel Quinta Real lucía espectacular esa noche de noviembre. Las luces doradas iluminaban la fachada colonial, mientras los invitados más importantes de Guadalajara llegaban en coches de lujo para presenciar el debut oficial de Paloma Restrepo como artista exclusiva de los Hoteles Vázquez. Sebastián había planeado esta noche durante semanas. No solo sería la presentación pública de Paloma como cantante, sino también el momento en que revelaría al mundo que había reencontrado a su hija. Yuki había llegado de Japón esa mañana y esperaba discretamente en una suite del hotel, preparándose para el reencuentro más importante de su vida. «Todo está listo, don Sebastián», le reportó el gerente del hotel. «La prensa está aquí. Los invitados VIP ya están en sus mesas. Y el escenario está perfecto». El salón principal del hotel había sido transformado en un íntimo venue musical. Mesas redondas decoradas con flores blancas rodeaban un pequeño escenario donde un piano de cola Steinway esperaba bajo focos suaves. La atmósfera era elegante pero cálida, exactamente lo que Sebastián había querido para esta noche especial. En el camerino improvisado, Paloma se ajustaba por 10ª vez el vestido negro que Sebastián le había regalado. Era sencillo pero elegante, con mangas largas de encaje que le daban un aire sofisticado, sin perder la naturalidad que la caracterizaba. «Estoy muy nerviosa», le confió a la maquillista. «Nunca he cantado para tanta gente importante». «Tranquila, mija. Don Sebastián cree mucho en ti. Y según lo que he escuchado en los ensayos, tienes una voz preciosa». Sebastián entró al camerino vestido con un smoking impecable. Su cabello entrecano estaba perfectamente peinado, y sus ojos grises brillaban con una emoción que Paloma nunca había visto antes. «¿Cómo te sientes?» «Aterrada», admitió Paloma. «¿Y si no les gusta? ¿Y si me equivoco en las letras?» Sebastián se acercó y tomó sus manos suavemente. «Paloma, escúchame. Esta noche no se trata de perfección técnica. Se trata de compartir tu regalo con el mundo. Tu voz tiene algo especial, algo que toca el alma de las personas. Solo tienes que ser tú misma. ¿Usted estará ahí? ¿Donde pueda verlo?» «Estaré en primera fila. No te voy a perder de vista ni un segundo». Mientras tanto, en una mesa discreta al fondo del salón, Carmen Vázquez Delgado observaba los preparativos con creciente ansiedad. Había llegado acompañada de Roberto.
pero su presencia no se debía a apoyo familiar, sino a desesperación. Después de la llamada amenazante de Sebastián, sabía que su tiempo se agotaba. Durante el día había tratado de hablar con su hermano, pero él había cancelado la reunión programada. Después del concierto, le había dicho escuetamente: «Todo se resolverá después del concierto». Carmen llevaba en su bolso de mano una pistola calibre 38 que había pertenecido a su padre. Durante las últimas horas había contemplado diferentes escenarios, todas las formas posibles de proteger sus secretos antes de que fuera demasiado tarde. «Carmen, estás temblando», le susurró Roberto. «Tal vez deberíamos irnos». «No, necesito saber qué está planeando Sebastián». A las 9 en punto, las luces del salón se atenuaron y Sebastián subió al escenario. Su presencia comandó inmediatamente la atención de todos los presentes. «Buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Durante 20 años, he construido mis hoteles pensando en crear experiencias memorables para nuestros huéspedes, pero esta noche quiero compartir con ustedes algo mucho más personal». Su voz se quebró ligeramente. «La música siempre ha sido parte fundamental de mi vida y de mi familia. Y hoy tengo el honor de presentarles a una artista excepcional, una joven que tiene el don de tocar corazones con su voz. Por favor, démosle la bienvenida a Paloma Restrepo». Los aplausos llenaron el salón mientras Paloma subía al escenario. Bajo las luces, se veía hermosa y vulnerable al mismo tiempo. Se acercó al micrófono con pasos cuidadosos. «Buenas noches. Quiero agradecerle a don Sebastián por esta oportunidad y a todos ustedes por estar aquí. La primera canción que voy a cantar esta noche es muy especial para mí. Es una canción que llevo en el corazón desde que tengo memoria, aunque no recuerde cuándo la aprendí». Se dirigió al piano y comenzó a tocar las primeras notas de Molly Hua. Su voz se elevó suave y melancólica, llenando el salón con esa melodía que había cambiado el curso de tantas vidas. Sebastián la observaba desde primera fila con lágrimas en los ojos. Cada nota, cada gesto, cada expresión le confirmaba lo que su corazón ya sabía. Esa era su Itzel, su niña perdida que había regresado a casa. En su mesa, Carmen se había puesto pálida. Escuchar esa canción, ver a Paloma cantar con la misma gracia y sentimiento que había tenido Itzel de pequeña, le confirmó sus peores temores. Su secreto estaba a punto de ser expuesto frente a toda la alta sociedad de Guadalajara. Paloma continuó con su repertorio, canciones en español, una balada en japonés que hizo llorar a varios invitados, y finalmente una versión emotiva de Cielito Lindo que arrancó una ovación de pie. Cuando terminó de cantar, Sebastián subió al escenario y la abrazó fuertemente. «Damas y caballeros, Paloma Restrepo», anunció. Y luego, mirándola directamente a los ojos, añadió: «Una joven que ha llenado mi vida de música nuevamente». Los aplausos fueron ensordecedores. Paloma sonrió con lágrimas de felicidad, sintiendo por primera vez en su vida que realmente pertenecía a algún lugar. Después de la presentación, mientras los invitados disfrutaban de cócteles y felicitaban a Paloma, Sebastián se acercó a ella. «Ha sido perfecto. Estoy muy orgulloso de ti. Gracias, don Sebastián. Todo esto se siente como un sueño. Paloma, hay algo importante que necesito decirte, algo que va a cambiar tu vida». «¿Qué cosa?» «No aquí. ¿Podrías subir al terrazo en unos minutos? Necesitamos hablar en privado». Paloma asintió, intrigada por la seriedad en su voz, mientras Sebastián se dirigía hacia donde estaba Yuki para que subiera también al terrazo. Carmen se levantó discretamente de su mesa. Roberto trató de detenerla. «¿A dónde vas?» «Al baño. Regreso en un momento». Pero en lugar de dirigirse al baño, Carmen siguió a Paloma hacia el elevador que llevaba al terrazo. Su mano temblaba mientras tocaba la pistola en su bolso. En el terrazo del hotel, bajo un cielo estrellado, Paloma respiraba el aire fresco de la noche. Las luces de Guadalajara se extendían ante ella como un manto de diamantes. Se sentía eufórica, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. Escuchó pasos detrás de ella y se volteó esperando ver a Sebastián. En su lugar, se encontró con una mujer de mediana edad que la observaba con una mezcla de dolor y desesperación en los ojos. «¿Usted es Carmen, la hermana de don Sebastián?» «Sí». Carmen cerró la puerta del terrazo detrás de ella. «Y tú eres Paloma, o debería decir, Itzel».
El corazón de Paloma se detuvo por un momento. ¿Qué dijo? Carmen sacó la pistola de su bolso con manos temblorosas. Lo siento mucho, niña, pero no puedo permitir que mi mundo se derrumbe por algo que hice hace 20 años. Paloma retrocedió lentamente hacia la barandilla del terrazo, sin poder apartar los ojos de la pistola que Carmen apuntaba hacia ella con manos temblorosas. No entiendo, susurró. ¿Qué está pasando? ¿Quién es Itzel? Carmen se acercó un paso más, pero mantuvo la distancia suficiente para que Paloma no pudiera huir. Itzel eres tú, niña. Itzel Vázquez Tanaka, la hija de Sebastián que desapareció hace 20 años. Eso es imposible. Yo soy Paloma Restrepo, de Puebla. Tengo documentos, Tienes documentos falsos. Carmen gritó perdiendo el control. Te encontraron vagando por las calles de Puebla después de que lograste escapar de los secuestradores que yo contraté. Las palabras de Carmen cayeron sobre Paloma como piedras. Sus piernas se aflojaron y tuvo que apoyarse en la barandilla. Usted me secuestró. No era mi intención. Carmen comenzó a llorar, pero mantuvo la pistola firme. Solo quería asustar a Sebastián, hacer que se divorciara de esa japonesa. Los prejuicios de mi familia, los valores tradicionales. Yo pensé que si algo malo pasaba, él se daría cuenta de que casarse con una extranjera había sido un error. ¿Pero por qué? ¿Qué le hice yo? Nada. No me hiciste nada. Eras solo una niña inocente. Pero representabas todo lo que estaba mal en mi familia. Tu madre no era mexicana, no era católica, no era de nuestra clase social. Y tú eras la prueba de que mi hermano había elegido a una extraña sobre su propia sangre. En ese momento, Sebastián abrió la puerta del terrazo, seguido de cerca por Ernesto. Al ver la escena, se quedó paralizado. Carmen, ¿qué estás haciendo? Lo que debía haber hecho hace 20 años. Carmen mantuvo la pistola apuntada hacia Paloma. Terminar con este problema de una vez por todas. Carmen, por favor, baja el arma. Paloma no tiene la culpa de nada. Pero ella va a recordar. Carmen gritó. ¿No te das cuenta? Sebastián, si ella recupera su memoria completamente, va a recordar mi voz. Va a recordar que yo fui quien organizó todo. Voy a ir a la cárcel. Sebastián se acercó lentamente, con las manos extendidas. Carmen, si bajas el arma ahora, podemos resolver esto en familia. Nadie tiene que saber. Mentira, ya tienes todas las pruebas, ¿verdad? Carmen miró a Ernesto. Tu investigador ya encontró todo. Las grabaciones, los pagos, los testimonios. Mi vida se acabó desde el momento en que decidiste buscar a esta maldita niña. Paloma, que había estado escuchando en shock, finalmente encontró su voz. Señora Carmen, yo no recuerdo nada de lo que pasó. Tengo amnesia desde los 5 años. No podría testificar contra usted ni aunque quisiera. Pero los doctores pueden hacer que recuerdes, hipnosis, terapia. Hay formas de recuperar la memoria perdida. Y cuando eso pase, seré una mujer muerta. Sebastián continuó acercándose. Carmen, escúchame. Eres mi hermana. Pase lo que pase, encontraremos una solución. Pero no lastimes a Paloma. Ella ya sufrió suficiente por culpa de nuestros errores. Nuestros errores. Carmen rió amargamente. El único error fue tuyo, Sebastián. Te casaste con esa japonesa en lugar de buscar una esposa mexicana decente. Trajiste sangre extranjera a nuestra familia. Y ahora mira lo que pasó. En ese momento, las palabras de Carmen desataron algo profundo en la mente de Paloma. Fragmentos de memoria comenzaron a emerger como flashes. Una voz gritándole en una habitación oscura, manos ásperas sosteniéndola, el terror de no entender qué estaba pasando. Usted, Paloma se llevó las manos a la cabeza. Usted estaba ahí, en la escuela. Recuerdo su voz diciéndome que mi papá venía por mí. Carmen se puso pálida. Esto confirma lo que temía. Está empezando a recordar. Sebastián vio la oportunidad y se lanzó hacia su hermana, pero Carmen lo vio venir. Apuntó la pistola directamente hacia él. No te acerques más, Sebastián. Esto es culpa tuya. Si no hubieras traído a esa mujer a nuestra familia, nada de esto habría pasado. Carmen, por favor. Durante 20 años he cargado con esta culpa. 20 años sin poder dormir, sin poder mirar a los ojos a mi propia familia, sabiendo que destruí la tuya. ¿Sabes lo que es vivir así? Entonces déjame ayudarte. Sebastián extendió la mano. Entrégate. Busca ayuda profesional. Podemos superarlo juntos.
Es demasiado tarde. Carmen volvió a apuntar hacia Paloma. Si ella no hubiera aparecido, si se hubiera quedado perdida para siempre, yo podría haber vivido con mi secreto, pero ahora, en un momento de desesperación total, Carmen tomó una decisión final. Apuntó directamente hacia Paloma y puso el dedo en el gatillo. Lo siento, Itzel. Esto no es personal. Sebastián vio la intención en los ojos de su hermana, sin pensarlo 2 veces. Se lanzó hacia adelante, colocándose directamente entre Carmen y Paloma, justo en el momento en que el disparo resonó por todo el terrazo. La bala impactó en el pecho de Sebastián, quien cayó inmediatamente al suelo. Paloma gritó y se arrodilló junto a él, mientras Carmen se quedó inmóvil, horrorizada por lo que acababa de hacer. ¡Papá!, gritó Paloma instintivamente, sin darse cuenta de que había usado esa palabra por primera vez en 20 años. «Papá, no se muera. Por favor, Sebastián», con la respiración entrecortada y sangre saliendo de su boca. La miró con ojos llenos de amor. «Itzel, mi niña, perdóname por no haberte protegido antes, pero ahora sí te protejo». Las palabras de Sebastián fueron como una llave que abrió todas las puertas cerradas en la mente de Paloma. De repente, 20 años de recuerdos bloqueados comenzaron a regresar como una avalancha. Las tardes de música con Yuki, los cuentos antes de dormir, las clases de mandarín, los abrazos de su padre, el piano en la sala, el jardín donde jugaba. Papá, lloró, ahora con plena conciencia de quién era. Soy yo, soy Itzel. Regresé a casa, papá. Sebastián sonrió a pesar del dolor. Lo sé, mi amor. Siempre supe que regresarías. Te reconocí desde la primera canción. Ernesto había llamado inmediatamente a paramédicos y policía, mientras Carmen había soltado la pistola y se había desplomado en una silla, completamente rota. No quería matarlo. Repetía una y otra vez. No quería matar a mi hermano. Solo quería que todo volviera a ser como antes. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero para Sebastián ya era demasiado tarde. La bala había dañado órganos vitales y había perdido demasiada sangre. Con sus últimas fuerzas, agarró la mano de Itzel. «Tu mamá está aquí, en el hotel, por fin. Van a estar juntas otra vez. No se vaya, papá. Acabamos de reencontrarnos. Nunca me fui, mi amor. Siempre estuve contigo. En cada canción que cantaste, en cada nota de Molly Hua. Prométeme que vas a ser feliz. Se lo prometo, papá». Sebastián cerró los ojos con una sonrisa en paz, mientras Itzel le cantaba suavemente Molly Hua por última vez. Con la voz quebrada pero llena de amor, Carmen fue arrestada inmediatamente, sin oponer resistencia. Su confesión completa se grabó esa misma noche, cerrando finalmente un caso que había permanecido abierto durante 20 años. 3 meses después, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara nunca había sido tan significativo para Itzel como ese día de febrero. Después de 20 años de separación, su madre estaba a punto de bajar de un avión procedente de Kioto, y esta vez sería para quedarse. Itzel esperaba en la sala de llegadas, nerviosa pero llena de esperanza. Durante los 3 meses que habían pasado desde la muerte de Sebastián, había trabajado intensamente con psicólogos para procesar tanto la recuperación de su memoria como el trauma de perder a su padre, justo cuando lo había reencontrado. La terapia había sido dolorosa pero necesaria. Los recuerdos de su secuestro habían regresado gradualmente, pero también habían vuelto los momentos felices de su infancia, las tardes de música con Yuki, los paseos por el jardín con Sebastián, las canciones en diferentes idiomas que su madre le había enseñado con tanto amor. Cuando Yuki Tanaka apareció por la puerta de llegadas internacionales, Itzel la reconoció inmediatamente, a pesar de que su cabello ahora era completamente plateado, y su rostro mostraba las líneas del tiempo y la tristeza, pero sus ojos seguían siendo los mismos, gentiles, expresivos, llenos de música. «Itzel», susurró Yuki, deteniéndose a unos metros de distancia. «Mamá». Las 2 mujeres corrieron una hacia la otra y se abrazaron en medio del aeropuerto, llorando sin importarles los curiosos que se detenían a observar la escena. 20 años de separación se desvanecieron en ese abrazo que ambas habían soñado miles de veces. «Perdóname, mi niña», sollozó Yuki. «Perdóname por no estar ahí cuando me necesitaste. No hay nada que perdonar, mamá. Los 2 sufrimos, los 2 perdimos mucho,
Se quedaron abrazadas durante varios minutos, reconociéndose mutuamente, redescubriendo el amor que nunca había desaparecido realmente. Durante las siguientes semanas, madre e hija iniciaron el proceso de reconstruir su relación. Yuki se instaló en la mansión que ahora pertenecía a Itzel, y juntas comenzaron a llenar los espacios vacíos de sus vidas. Las tardes las pasaban en el estudio de música, donde Yuki le enseñaba nuevamente las canciones que habían compartido cuando Itzel era pequeña, pero ahora también componían música nueva, canciones que hablaban de reencuentros, de perdón, de esperanza. ¿Te acuerdas de esta?, le preguntó Yuki una tarde, comenzando a tocar una melodía suave en el piano. Itzel cerró los ojos y dejó que la música la transportara. Sakura, me la cantabas cuando tenía pesadillas, y funcionaba siempre. Te quedabas dormida antes de que terminara la segunda estrofa. Esos momentos de reconexión eran sanadores, pero también había días difíciles. A veces Itzel tenía flashbacks del secuestro, y Yuki cargaba con la culpa de haber estado dando clases el día que su hija desapareció. Un psicólogo familiar las ayudó a trabajar through estos sentimientos. El trauma los afectó a todos, les explicó el doctor Ramírez. Sebastián también sufrió durante estos 20 años. Lo importante ahora es honrar su memoria construyendo algo positivo con el dolor que han vivido. Y eso fue exactamente lo que decidieron hacer. 6 meses después del juicio, Carmen Vázquez Delgado fue sentenciada a 30 años de prisión por secuestro, homicidio calificado y asociación delictuosa. Durante el juicio, finalmente mostró remordimiento genuino por sus acciones. Nunca conseguí convivir con lo que hice, declaró entre lágrimas frente al juez. Yo destruí mi propia familia por prejuicios que ahora reconozco como estúpidos e imperdonables. Sebastián era un buen hombre que merecía ser feliz, e Itzel era una niña inocente que no merecía sufrir por mis errores. Itzel decidió no asistir al juicio, pero envió una carta que fue leída en la corte. Lo siento, no puedo decir que perdono completamente a mi tía Carmen, porque el daño que causó fue demasiado grande, pero tampoco puedo vivir mi vida con odio en el corazón. Mi padre murió protegiendo mi futuro, y no voy a desperdiciar ese regalo alimentando resentimientos. Espero que Carmen encuentre la paz en prisión, y que algún día podamos hablar como familia, sin armas, sin secretos, solo con la verdad. Con la ayuda de Ernesto, Itzel transformó el imperio hotelero de Sebastián en algo completamente nuevo. Creó la Fundación Sebastián e Itzel, dedicada a la búsqueda de niños desaparecidos y al apoyo integral a familias víctimas de secuestro. Yuki se convirtió en la directora musical de la fundación, desarrollando un programa innovador de musicoterapia para ayudar a niños traumatizados a procesar sus experiencias y recuperar la confianza en el mundo. La música tiene el poder de sanar lo que las palabras no pueden alcanzar, explicaba Yuki a los voluntarios. Durante el tiempo más oscuro de mi hija, las canciones que le enseñé fueron su refugio. Queremos darle a otros niños ese mismo refugio. 5 años después, la Catedral de Guadalajara estaba llena de familias que habían sido reunidas gracias al trabajo de la Fundación. Era el 5º aniversario de la muerte de Sebastián, y la ceremonia conmemorativa se había convertido en una celebración de esperanza y reencuentros. En el altar, un coro de niños rescatados cantaba Molihua, bajo la dirección de Yuki. Sus voces se elevaban hacia las bóvedas góticas, creando una armonía que tocaba el corazón de todos los presentes. Itzel, ahora de 30 años, observaba desde primera fila junto a un hombre de su edad llamado Diego Mendoza, arquitecto que había conocido durante la construcción del nuevo centro de atención a víctimas de secuestro. Su relación había florecido lentamente, basada en respeto mutuo y comprensión profunda. En los brazos de Itzel, una niña de 4 años con rasgos que combinaban la herencia mexicana y japonesa de su madre, observaba fascinada el coro. Se llamaba Esperanza Sebastián Mendoza, y había heredado el talento musical de su familia. «Mami, ¿por qué lloras?», le preguntó la pequeña Esperanza. «Porque estoy muy feliz, mi amor, y porque tu abuelo Sebastián estaría muy orgulloso de ver a toda esta gente junta». Después de la ceremonia, Itzel se dirigió al Panteón de Belén para su visita mensual a la tumba de su padre. Diego se quedó en el auto con Esperanza, respetando la privacidad de ese momento. La lápida de mármol negro tenía grabado: Sebastián Vázquez, padre que nunca desistió de amar. Itzel colocó un ramo de flores de jazmín junto a la tumba,
y se sentó en el pequeño banco que había mandado instalar. Papá, han pasado 5 años y cada día siento tu presencia. La fundación ya ha ayudado a reunir a más de 200 familias. Mamá está bien, está feliz. Encontró una nueva razón para vivir ayudando a otros niños. El viento movió suavemente las hojas de los árboles cercanos. También quiero contarte que Diego me pidió que me casara con él. Le dije que sí, pero que la ceremonia tiene que ser aquí, en Guadalajara, en la misma iglesia donde tú y mamá se casaron. Sé que te gustaría conocerlo. Es bueno, paciente, y ama a Esperanza como si fuera su propia hija. Itzel cerró los ojos y dejó que el silencio la envolviera por unos momentos. Papá, encontré el camino de regreso a casa, y nunca más me voy a perder. Te lo prometo. Se levantó lentamente, besó sus dedos y tocó la lápide. Mientras caminaba de regreso al auto, comenzó a canturrear suavemente. Molly Hua. Su voz se alzó clara y serena en el aire vespertino, llevando consigo una promesa eterna. El amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso a casa,